Esperemos unos minutos más a que entren algunas personas. Por favor, mantengan apagadas sus cámaras y micrófonos durante la exposición. Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre del Centro de Estudios para las Relaciones Interpersonales de la Universidad Austral, queremos darles la bienvenida al quinto encuentro del ciclo 2020 sobre violencia y vulnerabilidad. Primero queremos solicitarles que por favor mantengan sus micrófonos y cámaras apagados durante la exposición para tener una mejor conexión. Pueden ir enviando sus preguntas, las preguntas que tengan al chat, y van a ser respondidas al final del webinar. Como lo anunciamos en encuentros anteriores, desde el CERI les proponemos reflexionar sobre el desarrollo humano sostenible y ahondar en la importancia de lo humano y los factores de vulnerabilidad a los que todos estamos sujetos. Estos encuentros se hacen en el marco del precongreso y del congreso que van a tener lugar el próximo año. Van a poder ver toda la información disponible sobre el Congreso 2021 y el Call for Papers que se lanzó este mes, ingresando a la web mediante el link que les vamos a compartir mediante el chat. Mi nombre es Francisco Narváez y junto con Abril Pereira Bolson, en representación del equipo organizador, vamos a moderar la videoconferencia de hoy. Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos una vez más desde la virtualidad para hablar sobre el valor del humano. Durante estos tiempos de pandemia, muchos hemos tenido el espacio para reflexionar sobre el valor de la vida y la familia, y personalmente me pregunto dónde quedó la dignidad humana en medio de este contexto. El tema que nos convoca este miércoles es Dignidad humana en tiempos de crisis, y quien desarrollará la temática es abogado y doctor en Derecho, ambos títulos otorgados por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, de la Academia Paulista de Letras Jurídicas de San Pablo, Brasil. Es miembro de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, España, y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, España. Es miembro correspondiente de la Unión de Juristas de Cuba y de la mesa directiva de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas. Es conjuez de la Cámara Contenciosa Administrativa y Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha dictado clases y conferencias en universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina. Ha publicado más de 100 trabajos sobre temas de derecho constitucional en estas revistas jurídicas nacionales e internacionales, y es autor de 19 libros. Bienvenido, doctor Alfonso Santiago. Bueno, muchísimas gracias, Abril, muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias, Carlos, y demás integrantes del querido Instituto de Ciencias de la Familia y del Centro de Estudios para las Relaciones Interpersonales. La verdad que estoy muy contento de poder sumarme a esta actividad, a estas conferencias mensuales que están haciendo sobre temas tan interesantes, porque si hay un tema clave en lo que hace a la misión de la universidad y lo que hace a la sociedad, sin lugar a dudas está el tema de la dignidad de la persona humana, las relaciones interpersonales y la familia. Y por eso venir a compartir desde mi disciplina, que es el derecho constitucional, algunos de los temas que he estudiado, que he reflexionado, me resultan particularmente interesantes. Si me permiten, voy a compartir con ustedes pantalla para que mientras yo exponga en lo que podemos hacer unos 40 minutos, podamos tener algún punto de referencia que nos vaya guiando y nos vaya orientando, ¿no?
Pienso que estamos en un momento que podemos decir que es un cierto recodo de la historia. Hay momentos, esto lo dirá, se va a ver con más claridad en el futuro, pero uno intuye que este 2020 va a ser un hito muy importante en la historia del siglo XXI, incluso en la historia contemporánea. Del mismo modo que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial constituyeron hitos históricos, todo parecería ser que estamos en eso, en un recodo, en una curva de la historia, y para, diríamos, cerrar lo pasado y programar lo futuro, pienso que esta idea de la dignidad de la persona humana puede ser una guía, un faro, algo que nos sea de mucho interés. Vamos a ver si tengo... Vamos a volver a compartir porque se me traba la presentación, así que vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Entonces, lo que vamos a intentar demostrar, o mostrar, mejor dicho, es que contamos en este momento con una verdad jurídica, moral, humana, que es este principio de la igual e inviolable de la dignidad de la persona humana, que puede ser erigido como fundamento del orden moral, jurídico y político, tanto nacional como internacional, y de toda organización humana y de toda política pública. Lo que vamos a intentar mostrar y demostrar, porque a veces lo evidente más que demostrar se muestra, es que hemos hallado, como fruto de la evolución humana, de la inteligencia, un principio que no es ideológico, un principio que no es religioso, un principio que es de verdad natural, que goza de bastante consenso, que goza de bastante reconocimiento jurídico y que puede ser el pilar en base al cual edifiquemos y profundicemos la construcción del orden moral, del orden jurídico, del orden político, nacional e internacional, y que nos puede guiar en todo el desarrollo de los nuevos desafíos que nosotros tenemos. Decía, me parece que era Arquímedes, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Bueno, yo pienso que podemos decir que este punto de apoyo en el orden moral, en el orden jurídico, es este principio de la igual e inviolable dignidad de la persona humana. Y todos los términos de este polinomio son importantes. Me gusta comenzar a veces cuando hablo de estos temas citando a nada más ni nada menos que un gran economista como John Keynes, que siendo un economista, siendo alguien, diríamos, que puede estar como muy detrás de los intereses económicos, detrás de lo utilitario, cierto que el dinero o lo económico es lo que modela y en torno al cual gira el mundo. Sin embargo, ¿qué llega a decir Keynes? ¿No? Las ideas de los economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como erróneas, tienen más poder de lo que comúnmente se entiende. De hecho, el mundo está dominado por ellos. Los hombres prácticos, que se creen exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún economista difunto. Pero tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados los que son peligrosos para bien o para mal. Lo que viene a decir Keynes es que son muy importantes tener buenas ideas para construir buenos proyectos, tanto personales como colectivos. Y son esas buenas ideas las que generan buenos proyectos y terminan influyendo y dominando más allá de los intereses, o son las malas ideas las que generan proyectos negativos y que van destruyendo. Son las ideas, más que otras cosas, las que mueven el mundo. Y por lo tanto, tener una buena idea, tener un pilar, y la buena idea, este pilar que yo le estoy ofreciendo, o le estoy proponiendo, de la igual e inviolable dignidad de la persona humana, puede ser muy interesante para lo que nos toca construir. ¿Cómo va a ser la exposición en estos 40 minutos? ¿Qué secuencias vamos a ir viendo? Vamos a ir recorriendo el origen y desarrollo histórico de esta noción de la dignidad de la persona humana, para llegar a la conclusión que estamos en el mejor momento, o en el momento menos malo, me da lo mismo, ustedes después lo dirán, si son más optimistas o más pesimistas, estamos en el mejor momento de conciencia de esta realidad de la dignidad de la persona humana.
Vamos a ver qué contenido y fundamento tiene, y qué hemos sido, cómo está, en base a esta idea de la igual inviolable dignidad de la persona humana, en los últimos 60, 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, hemos ido dando avances muy importantes, muy significativos, y cómo eso, de algún modo, está presente en muchas de las acciones que se tomaron en torno a esta pandemia. Y desde esa realidad, este faro, esta luz, este sol, nos puede guiar en nuestro futuro desarrollo. Vamos entonces a empezar a ver cómo fue surgiendo y entre ideas y realidades esta idea de la dignidad de la persona humana. Ya Antígona, en el mundo griego precristiano, ya decía, nada hay en la creación más importante ni más valioso que el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre. Bien, una realidad, una afirmación, esto en una obra literaria, era compatible con que la gran mayoría de los ciudadanos eran esclavos y los únicos que eran ciudadanos eran los varones. Pero ya estaba este principio que poco a poco estaba ahí presente, compatible con realidades sociales y políticas y jurídicas que lo contradecían, pero ya estaba ahí iluminando. Ya en la vida cristiana, en el mundo cristiano, salió Magno, nada más ni nada menos que quien para a Atila cuando está por tomar Roma, le dice, conoce, hombre, tu dignidad. Esta idea de la enseñanza, ¿cuál es la tarea más importante que nosotros tenemos, ¿no? En buena medida, conocer nuestra propia dignidad. Pocas cosas inciden tanto, para bien o para mal, y determinan en la conducta como la propia percepción de la dignidad que nosotros tenemos. Cuanto más alta es la percepción de la propia dignidad, tanto mejor es nuestra conducta hacia nosotros y hacia los demás. Y me animaría a decir que toda la moral, y sobre todo la moral natural, se puede resumir en esto: respeta tu dignidad y la dignidad de los demás. En esto está todo. Cuando uno es consciente de quién es uno y quién es los demás, todas las otras derivaciones morales, las fundamentales, la atención al cuidado, al respeto, la lealtad, el respeto a la propiedad, etcétera, 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 se deducen normalmente cuando uno es consciente de la propia dignidad y de la dignidad de los demás. Bien, ya en el siglo XIII hay como un primer reconocimiento jurídico de esto, un mitocayo, Alfonso X el Sabio, en las partidas, una de las primeras recopilaciones que se hacen en el siglo XIII. El siglo XIII es un ciclo cumbre de la cultura medieval, donde tenemos al Dante haciendo esa obra literaria, tenemos a Santo Tomás haciendo su suma teológica, y Alfonso X haciendo las 7 partidas. ¿Y qué dice? La persona del hombre es la más noble cosa del mundo, ¿no? Esta idea de esa especial dignidad, de esas especiales cualidades que tiene la persona humana. Ya nos metemos en el Renacimiento, y la obra, tal vez una de las obras cumbres que marcan, diríamos, este momento, es la obra de Píccolo della Mirandola, que se llama Discursos sobre la dignidad humana. En el Renacimiento, ustedes saben, hay una cierta reconversión, una cierta mirada hacia los temas antropológicos, una mirada hacia cierto antropocentrismo, y desde ahí se reconoce esta idea de la dignidad de la persona humana y se pone especialmente de manifiesto. Corremos unos siglos más adelante y estamos en la gestación de la primera democracia constitucional, Estados Unidos, 1776. Fíjense lo que dice Jefferson, uno de los autores de la Declaración de Independencia, de la Constitución norteamericana, y después presidente y rector de una universidad. Dijo, de todo lo que hizo, lo más importante fue ser rector de la universidad, porque ahí era su aporte mayor, de acuerdo a su propio testimonio, a la vida norteamericana. Dice, ¿qué dice la Declaración de la Independencia norteamericana? Sostenemos como autoevidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Fíjense, dice, esto es autoevidente, esto es clarísimo, esto no hay que demostrarlo porque se muestra. Todos los hombres son creados iguales, son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables.
Sin embargo, esta afirmación fundamental que da origen a Estados Unidos convivirá durante todo un siglo, hasta el siglo XIX, con la esclavitud, una cosa que claramente contradice esto. Y durante otro siglo, con la segregación racial. Pero sin embargo, el haber afirmado, el tener esta luz, va a ser fundamental para que un siglo después se acabe la esclavitud y 2 siglos después se acabe la segregación racial. Las ideas fuertes, potentes, luminosas, tardan un poco en iluminarnos y en ir transformando la realidad. Volvemos a lo de Keynes que decíamos al principio, pero tiene una fuerza enorme de transformación de la realidad dado con el tiempo. Como a las personas, a las sociedades hay que tenerles paciencia. Del mismo modo que nuestros ideales, no por haberlos formulado, se transforman mágicamente en realidades, y siempre hay tensión entre lo que queremos ser y lo que somos, y lo que vamos consiguiendo de llevar a la práctica nuestras realidades, a nivel de las sociedades pasa lo mismo. Pero tener buenas ideas, tener buenos ideales, es de una importancia enorme. Pocas décadas después, ya estamos en los comienzos del siglo XIX, Immanuel Kant, alguien que viene de otra tradición filosófica, que es la aristotélico-tomista, con su crítica de la razón teórica y la crítica de la razón práctica, sin embargo llega a descubrir, enunciar un principio que estaba latente de ese principio de la dignidad de la persona humana, pero que él lo formula y de algún modo es el punto de referencia sobre este punto. Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en su persona como en la de cualquier otra, siempre como fin, al mismo tiempo y nunca como fin. Esta dignidad de la persona humana hace que nunca podamos usar al otro. Que el otro siempre sea fin y no medio. Que la persona humana, como vamos a ver después, sea principio, sujeto y fin de toda institución y de toda actividad humana. Immanuel Kant lo formula así, algo que estaba latente. Bien. Esta realidad, estas ideas, sin embargo, en el siglo XIX, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fíjense que son del hombre y del ciudadano, francesa, local, después van a ser como olvidadas y dejadas de lado muchas veces por las realidades de la primera parte del siglo XX y fundamentalmente por la Segunda Guerra Mundial y por los totalitarismos nazistas y marxistas que van a contradecir eso. Pero cuando estábamos en la ruina total, cuando nos deberíamos haber avergonzado como humanidad de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de personas de muertos, necesitamos reconstruirnos. Necesitamos reconstruirnos como una humanidad. Y en uno de los días más gloriosos de la humanidad, más glorioso yo diría que la llegada del hombre a la luna, porque la llegada del hombre a la luna manifiesta la sabiduría científica y tecnológica, pero esto manifiesta el saber antropológico, moral, jurídico, político, que tal vez es más sabroso. Llegamos a decir que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y el artículo 1, que se deriva a eso, todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad e integridad. Esto es increíble, un consenso universal en el espacio que hemos creado, donde están todos los países, que declaran que la base de la convivencia nacional e internacional, ¿cuál es? El reconocimiento de ¿qué? De la dignidad intrínseca, no la que le otorga el Estado, no la que le damos todo, no la que sea, la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. 10 de diciembre de 1948, de los días más gloriosos de toda la humanidad. Bien, fíjense cómo esto que es general, después también está consagrado en la Constitución del país, tal vez, que más había contradecido esa dignidad de la persona humana, que era Alemania, que más vergüenza tenía frente a la comunidad. Y en la ley de Bonn, artículo número 1, cuando tiene que empezar a reconstruirse, Alemania, que es el país que científicamente, filosóficamente, teológicamente ha tenido las mejores escuelas universitarias, dice, la dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público.
El pueblo alemán se identifica, por lo tanto, con los inviolables y inalienables derechos del hombre como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y la justicia del mundo. Lo que la Declaración Universal venía a decir para todos, esto nos dice para Alemania, y a partir de ese momento este principio se va a ir extendiendo en todas las constituciones. Y es un salto bastante interesante que se da en el constitucionalismo, porque si el constitucionalismo liberal del siglo XIX hablaba fundamentalmente de libertad, si el constitucionalismo social de la primera parte del siglo XX habla de la igualdad de oportunidades, de derechos sociales, este nuevo constitucionalismo nacional e internacional, ¿de qué va a hablar? De algo que está un poco por detrás, de la dignidad, no solo de la libertad, que se deduce de esto, sino del fundamento último de esa libertad, de esa igualdad, que es la dignidad, igual e inviolable dignidad de la persona humana. Bien, y ya trayendo esto aquí a la Argentina, vemos la Constitución argentina lo reconoce la dignidad de la persona humana porque la Declaración Universal tiene jerarquía constitucional y muchos tratados lo han reconocido. En su texto, como es una constitución más bien vieja, la dignidad como tal no tiene el reconocimiento expreso en sus 130 artículos que veíamos que tenía la Constitución alemana, pero la Corte Suprema Argentina, en varios fallos, estamos en la década del 90, dice: el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico. Y en tanto fin en sí mismo, más allá de su naturaleza trascendente, su persona es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. Este fuerte reconocimiento de la dignidad de la persona humana, esta idea de que el hombre es fin en sí mismo, más allá de su naturaleza trascendente, más allá de que esté ordenado hacia Dios, esto está implícito en esta afirmación, lo hace inviolable y constituye un valor fundamental, una piedra no negociable, algo que es un imperativo que frente al cual todo lo otro es instrumental, todo lo otro es medio. El principio, sujeto y fin de toda la organización civil y política y jurídica es la persona humana. Bien, bueno, entonces creo haber mostrado que tenemos un valor de carácter racional, porque esto no es ideológico, esto no es religioso, esto no es, digamos, dogmático, sino una afirmación de esa especial dignidad que tiene la persona humana y que ese es el punto de arranque para pensar todo el derecho, toda la política, toda la organización de todas las sociedades y todas sus actividades. Vamos a ir viendo qué implica esa dignidad de la persona humana, ¿no? O algunas de esas implicancias. Primero, que es el hombre es sujeto y nunca objeto. Y es el propio lenguaje, cuando se refiere a la persona humana, se dice es un sujeto, nunca es objeto. Es alguien y no algo. El propio lenguaje toma conciencia de que estamos frente a algo que es distinto. Es una persona y no una cosa. Y decimos eso: che, no me cosifiques, no me devalúes, no me degrades, no me trates como una cosa. Yo no soy una cosa. El propio lenguaje, las propias expresiones toman conciencia de esa dignidad que nosotros tenemos, propia y ajena. El hombre es rostro y nombre, nunca es un número. Cuando alguien, presidente de los campos de concentración, querían degradar, desanimar, bajar la autoestima de las personas, que le ponían número. Nosotros, aún de modo virtual, debajo de nosotros no hay un número, sino hay un nombre y hay un rostro. Y eso es lo que da sentido a la vida. Yo no estoy hablando a un número de personas indistinto al 1, al 2, al 3, al 4. Estoy hablando a cada uno de ustedes. Y esto hace, lo otro sería degradante. El hombre es un fin en sí mismo y nunca un medio. Y el hombre es principio, sujeto y fin de toda institución humana. Bien, esto, diríamos, vuelvo a decir, es una realidad que tiene fundamento. ¿Cuál es el fundamento último que tiene? ¿Por qué el hombre es más digno que todo lo demás? Por esa interioridad que tiene, por esas condiciones de su modo de ser. El hombre tiene fundamentalmente lo que se llama espiritualidad, que es la capacidad de tener todo el mundo, la posibilidad de tener todo el mundo dentro de sí, poder reelaborarlo y poder modificar el mundo exterior. Una inteligencia no artificial, sino natural.
diríamos, el hombre puede meter todo el mundo, todo el universo, que es impresionante, lo puede meter dentro de sí, mediante su conocimiento, mediante sus afectos, lo puede reelaborar y lo puede reproducir y transformar hacia afuera, a través del arte, de la cultura, de todas sus manifestaciones. Esto no lo tiene nadie, nadie tiene esas capacidades, nadie tiene las capacidades espirituales que tiene el hombre. Y por lo tanto, no es dogmático, no es arbitrario, no es caprichoso reconocerle esa especial dignidad a la persona humana. El hombre, como decía Alfonso X, es la cosa más grande, más noble, más destacada, más brillante, con más capacidades que existe a lo largo de todo. De su modo de ser, derivamos ¿qué? Su dignidad. Bien. Y entonces vamos a ver qué notas tiene esa dignidad. Primero, es universal. Es para todos y para todas, desde la concepción hasta la muerte natural, sin excepción, de ningún tipo. Es eminente, es superior a todas las otras realidades. Ni la razón del Estado, ni la cultura, ni la historia, ni el beneficio económico, ni la tecnología puede desplazar como valor supremo a esta dignidad de la persona humana. Es intrínseca e inherente. ¿Qué significa? Que no es otorgada desde fuera. No es, se reconoce, veíamos recién en la Declaración Universal. No es algo que se atribuye caprichosamente, que se puede dar, o que simplemente nos ponemos de acuerdo. Y nos hemos puesto de acuerdo en que esa dignidad es intrínseca e inherente al hombre por ser hombre. Es original y sustancial. ¿Qué significa esto? Que siempre la tiene el hombre, la tiene todo el mundo, de modo sustancial, y que nunca la pierde. El hombre nunca pierde su dignidad. Haga lo que haga, vale mucho más que el peor de tus actos. Por eso esta dignidad también lo tienen los delincuentes, la gente que hace todo tipo de tropelía, la tenemos nosotros por más que hagamos cualquier desastre, ¿no? Valemos mucho más que el peor de nuestros actos. Es decir, que haga lo que haga el hombre, nunca la puede perder. Por eso es originaria y sustancial. El Papa, cuando visitó a unas presas en Chile, en la visita que dijo, en la cárcel les pueden quitar su libertad, pero nunca su dignidad. Esa idea de realidad. ¿Y qué significa sustancial? Que puede ser completada mediante buenos actos accidentalmente. Nuestra vida puede valer más en base a los buenos actos, o puede valer menos en base a nuestros malos actos. Pero el 4 siempre lo tenemos. Del 4 al 10 lo vamos peleando en base a nuestras decisiones, a nuestros actos, a nuestras decisiones. Pero nunca bajamos del 4. Nunca hagamos lo que hagamos, perdemos eso. Indudablemente uno podría pensar que la Madre Teresa tiene una mayor dignidad que Hitler, por los actos externos que uno puede tener. Pero eso es accidental, no es sustancial. Es inviolable e intangible, no se puede violar, no se puede pasar, no puedo torturar a nadie, no puedo utilizar a nadie, sea quien sea, no se toca, y no es disponible ni por la propia persona ni por terceros. La gente no se puede degradar. Nosotros, si alguien se quiere degradar, esclavizar, no es en base a su autonomía, no es que podamos aceptarlo, porque la dignidad es intrínseca y todo el mundo está obligado a respetarlo, ¿no? Su respeto es moral y jurídicamente obligatorio. Más allá de lo que digan las normas, más allá de la realidad, hemos tenido una conciencia, y me parece que es una conciencia moral, jurídica, bastante compartida, bastante extendida a nivel nacional e internacional, y esto está subyaciendo en los derechos humanos y en todas nuestras realidades. Vamos a irlo viendo después. Ya una vez que definimos quién es la persona, están los modos de ser la persona humana, que es el cómo es la persona humana, que la verdad que da para desarrollar toda esta realidad, pero esto es el fundamento. Del cómo somos surge nuestra dignidad. Porque somos racionales, libres, espirituales, afectivos, morales, relacionales, familiares, etc., subyace en nuestra familia. Y yo diría que este modo de ser de los hombres, de las personas humanas, es predicable para las personas humanas de todos los tiempos y de todos los lugares. Todas las personas, estas notas, están presentes en todo tiempo y en todo lugar. Frente a esta idea
bueno, que el hombre es lo que decide, o que su autonomía es ilimitada, o que el modo de ser solamente tiene existencia, pero los modos de ser son los propios de cada uno de los hombres, yo diría que esto es contrafáctico. La experiencia universal de todo tiempo y todo lugar nos muestra que hay un modo de ser humano, unas características que le fundamentan su dignidad, pero a la vez expresan, porque es, fíjense, igual, inviolable, dignidad ¿de quién? De una persona. ¿De cualquier persona? No, de una persona humana, de un modo de ser, que tiene estas características comunicativa, lingüística, artística, lúdica, perfectible, efímera, mortal, todas las cosas conflictivas. Esto es predicable, basta leer historia, basta saber literatura para saber que esto es así. Bien, entonces, desde esta realidad de la propia dignidad, hay otro telón de fondo, otra reflexión interesante, que es la relación del hombre con las otras personas. Y entonces vamos a ir viendo algunas respuestas que se han dado a esta pregunta crucial, de quién es el otro para mí. Entonces, para Aristóteles, el otro era simplemente un conciudadano. ¿Qué era lo más importante para Aristóteles para compartir con el otro? El gran proyecto sugestivo de la vida en común, de ser un ciudadano. Pocos eran ciudadanos, pocos podían participar, pero esta es la vida cumbre del hombre. Para Hobbes, muchos siglos después, ¿quién es el otro? Mi enemigo. El homo hominis lupus. El hombre es el lobo del hombre. Diríamos, el otro es que me quiere exterminar, y la única forma de que yo supere esa realidad es que me entregue, me aliene y me entregue todas mis libertades en el Leviatán. Entonces tengo que obedecer a muerte del Estado. Locke, desde su liberalismo, ¿quién es el otro? Una cierta amenaza para mis libertades a quien debo estar alerta y defenderme. Adam Smith, ¿quién es el otro? Exclusivamente mi socio, con quien puedo pactar en base a intereses recíprocos. No hay vínculos profundos, más bien superficiales, basados simplemente en intereses. Bien, ¿quién es el otro para Kant? Alguien que tiene mi misma dignidad y que debe respetar mi dignidad y mi autonomía. Ya estamos en Hegel y acá empezamos retomando algunas ideas de Hobbes, pero más radicales. Hegel, ¿qué dice? La relación entre el hombre es una relación de dominación. Siempre hay alguien que es amo y siempre hay alguien que es esclavo. Entonces la relación es soy amo o soy esclavo. Esta es la dialéctica y la relación que fundamenta toda la ciencia y toda la historia, sobre todo. Nietzsche, ¿quién es el otro para mí? Mi competidor a quien debo vencer para demostrar mi superioridad. Bien, esta idea nietzscheana que tiene bastante un fundamento. ¿Quién es el otro para Marx? O mi explotador o mi explotado. Materializamos la relación de dominación que antes habíamos visto en Hegel, y esta es la realidad. Incluso el explotador y el explotado no es individual, sino de clase social. La idea del ser colectivo que predomina sobre ese ser personal. Bien, para Spencer, ¿quién es el otro? Alguien cuya suerte me es indiferente. Cada uno haga la suya, sobreviven los más capaces. ¿Quién es el otro para mí? Para Freud y Marcuse, aquel que me limita y me reprime. Yo tengo, diríamos, líbido, tengo mecanismos, impulsos psicológicos y biológicos, y la sociedad, el otro, es quien me limita y me reprime. Y también desde ese punto de vista me va humanizando, pero con una consideración negativa en parte. Esto también es bastante de moda. ¿Quién es el otro para Carl Schmitt? ¿Mi amigo o mi enemigo? Es el modo radical de plantear. Sartre, ¿quién es el otro para mí? Mi infierno. El infierno son los otros. Quien me angustia, quien me frustra, quien hace mi vida poco deseable, son los otros. Ahora viene una sofisticación, más allá de lo que había visto Hegel y Marx. ¿Quién es el otro? Para Foucault y Derrida. Mi dominador, camuflado bajo el ropaje del derecho o del lenguaje, a quien tengo que desenmascarar y denunciar. El otro no solamente me domina,
sino para controlarme, me anestesia. ¿Cómo me anestesia? Hablando un lenguaje del derecho, pero que el derecho y todo el sistema estatal no es otra cosa que un sistema de opresión, no es un sistema de control. ¿Y qué debe hacer el intelectual? ¿Qué debe hacer los demás? Desenmascarar y denunciar esa dominación. Bien, vamos avanzando porque cada uno de estos puntos daría para muchísima reflexión. Levinas, un autor muy interesante, judío. ¿Quién es otro para mí? Alguien de que soy responsable. Yo, antes que cualquier otra actitud frente a otros, tengo que ser responsable. Incluso soy antes responsable que libre. Yo no elegí dónde nacer, no elegí ser hermano de mis hermanos, hijo de mis padres, etc. Pero yo tengo responsabilidad hacia ellos. ¿Y mi libertad consiste en qué? En asumir o no esa libertad. Bien, y finalmente, para poner un autor más contemporáneo del personalismo cristiano, ¿quién es para Juan Pablo II, para Carlos Wojtyla, quién es el otro? Alguien que tiene mi misma dignidad, en eso coincidimos con Kant, que da sentido a mi vida, ya que solo me realizaré plenamente en el don sincero de mí mismo a los demás, y especialmente a los más necesitados. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Como dos grandes tendencias. Los que ven la relación con los demás en términos de conflicto, podemos poner Hobbes, podemos poner Hegel, podemos Marx, podemos poner Derrida, o los que ven en términos de cooperación. Y las dos posturas muestran algo de esta relación con los demás. En la relación con los demás hay mucho de cooperación y hay mucho de conflicto. Hay mucho de entrega, de responsabilidad hacia el otro, y hay mucho en la historia y en la vida se demuestra también de dominación, de uso, etc. Este gran principio de la dignidad de la persona humana nos lleva a reconocer la igual e inviolable dignidad de la persona humana y por lo tanto la cooperación, apostar más por la cooperación que puede superar el conflicto, que el conflicto siendo superior a las demás. Bien, yo diría con un poco realismo, con unas dosis de optimismo, que me parece que es el mejor modo de ser proactivo. Yo pienso que esta idea madre de la dignidad de la persona humana, ¿para qué nos ha servido? Ha tenido, como decíamos al principio, según Keynes, consecuencias prácticas. ¿Ha influido en la historia? Y yo diría que sí. Yo diría que a pesar de los pesares, y los pesares son muchísimos, y después si quieren los repasamos, pero ahora estamos viendo la copa media llena, ¿no? Media vacía. Indudablemente, de esta idea madre de la dignidad, de la igual individualidad de la persona humana, ¿qué ha logrado? La eliminación de la esclavitud y la segregación racial, que la esclavitud estuvo presente todo hasta el siglo XX. Brasil la eliminó en 1890 y pico, Estados Unidos detrás de una guerra mundial. La expansión notable de la democracia constitucional como forma de Estado. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, habría unas 12, 13 democracias constitucionales. Hoy la democracia constitucional es la forma de Estado mayoritaria y a la cual todos aspiran. El fin de los totalitarismos marxistas y racistas. ¿Qué demolió el muro de Berlín, que hizo caer el comunismo? Indudablemente, entre Alfonso, sí. Perdón, te quedan 10 minutos. Perfecto, muchísimas gracias y lo vamos a cumplir y a lo mejor antes. Bueno, ¿quién tiró esto? La igual idea, la idea de la dignidad de la persona humana. ¿Quién demolió el apartheid en Sudáfrica? Y lo hizo inviable y produjo Mandela. Indudablemente la idea de la igual e inviolable dignidad de la persona humana. Y detrás de todos estos movimientos, pensemos en la segregación racial con Martin Luther King, o pensemos en Sudáfrica, detrás del racismo, o pensemos en muchas, siempre están creyentes que impulsan una idea racional compartida por todos, que es la dignidad de la persona humana. Mandela, Martin Luther King, los padres fundadores norteamericanos, los constructores de la Europa, como Adenauer, siempre son, o tienden a ser personas que creen, y esa creencia le impulsa a reconocer lo evidente, lo natural,
y a formularla y a defenderla y a comprometerse con esa idea de la dignidad de la persona humana. Bien, la disminución de guerras entre los países y disolución pacífica de las controversias, muchísimo más. Vivimos, a pesar de los pesares, en un mundo muchísimo más pacífico o menos guerrero que antes. El número, pensemos, 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tuvo que parar Vietnam porque fallecieron 50.000 norteamericanos y la gente no toleraba eso. Los procesos de integración regional y cooperación internacional, detrás subyace esta idea. La creciente equiparación de los derechos de hombres y mujeres, todavía con una agenda bastante larga para seguir cumpliendo, pero que indudablemente cuando uno mira la película y cuando hace una mirada retrospectiva, los avances que se han dado son importantísimos. ¿Y qué está detrás de todas estas ideas, detrás de estos progresos? Indudablemente este valor fundamental. La atención a los grupos vulnerables y el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Nos preocupa que haya rampas para discapacitados, nos preocupa que a la gente de la calle se la atiende y se la cuida, mucho más que antes. Mucho más, somos mucho más conscientes, tenemos una sensibilidad personal y social mucho más desarrollada que lo que antiguamente lo tuvimos, ¿no? Bien, incluso de esta idea en la que de la igual y de dignidad de la persona humana está detrás de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que también, del mismo modo que en el año 48 fuimos capaces de pergeñar en 30 artículos los acuerdos fundamentales para nuestra convivencia nacional e internacional, de algún modo ahora, en base a esto y en un paso posterior, somos capaces de sintetizar en 17 objetivos que tienen una serie de metas, que muchos dicen que por la pandemia estará complicada hacer cumplir, pero hemos sido capaces de formularlo y ponernos de acuerdo. ¿Y qué subyace detrás de todas y cada una de estas líneas? ¿Cuál es el faro, la luz que acompaña, cuál es el fundamento? Me parece a mí, quiero descubrirlo, esta idea de la igual e inviolable dignidad de la persona humana. Bien, y entonces, en esta pandemia, ¿se hizo presente o no la dignidad de la persona humana? ¿Influyó en las decisiones personales, públicas que fueron tomando? ¿Está presente en el modo en que encaramos estos problemas? Yo diría que sí. Indudablemente en esta pandemia nos hemos puesto de acuerdo la atención y cuidado de cada persona humana, ¿no? Cada persona valía. Era especialmente atendible, que no se nos sature las terapias intensivas, porque queremos cuidar a cada uno. No es que nos da lo mismo, que se hablen los que se puedan. Nos queremos hacer responsables de los otros, queremos cuidarlos. Pienso que predominaron en general los criterios personalistas sobre los utilitaristas económicos. Nos pareció razonable, lógico, acertado, compartido, que nos cerremos, aunque esto tenga un costo económico muy alto, porque cada persona varía, y varía lo mismo una persona mayor, que un niño, que un joven, que un hombre, que una mujer, que un discapacitado, ¿no? Hemos intentado estar más pendientes de los más vulnerables. Esa atención a una persona mayor que estuviese sola, se la pudiese acompañar, diríamos, a quienes estuviesen más necesitados. Tenemos la agenda de la dignidad de la persona humana, es inacabable e inagotable, por lo tanto siempre vamos a estar, entre comillas, que nos hay en falta, siempre nos va a faltar, pero indudablemente en términos retrospectivos hemos hecho más. Y yo diría que hay una actitud predominantemente colaborativa a nivel nacional como internacional, más allá que podemos generar cientos de actitudes que contradicen esto, pero que indudablemente la actitud predominante, las ideas de lo que se considera bueno, valioso, positivo, van en línea con esta dignidad de la persona humana. Y también, por ejemplo, este tema, ¿no? El cumplimiento del protocolo en el desarrollo de las vacunas. Bien, estos días se para un proceso, ¿por qué? Porque hay una persona que tiene efectos negativos. No podemos convertir a esta persona en un cobayo, no podemos arriesgarnos, pero se va a salvar cientos de personas. Apuremos los procesos. No, cada persona es un fin en sí mismo. No la puedes instrumentalizar. Si ella no quiere, no la puedes imponer esta idea, ¿no? Bueno, entonces me parece que, diríamos, a veces nos autoflagelamos bastante, y a lo mejor nos viene bien no ser complacientes y
ser críticos digamos, y aspirar a un mundo mejor y ser inconformistas y señalar las cosas que no van. Pero en esa mirada crítica, no autocomplaciente para mejorar, tenemos que tener cuidado también de saber reconocer todos los descubrimientos y los logros personales, comunitarios, nacionales e internacionales que hemos sabido construir. Pienso que una mirada objetiva nos deja, y sobre todo si es una mirada retrospectiva, comparativa frente a otros momentos históricos, nos deja un saldo muy alto en términos comparativos. Nos deja un principio muy valioso, muy importante, que tiene una capacidad de despliegue infinita, que es este principio de la igual e inviolable dignidad de la persona humana. En la medida que lo profundicemos en su contenido, en la medida que lo internalicemos, en la medida que lo asumamos personal y colectivamente, más allá de las discusiones que después podamos tener, porque puede ser también problemática algunas de las consecuencias que de uno y otro lado se llegan, hemos hallado una bomba atómica fantástica. Tenemos que cuidar, es un patrimonio de la humanidad, el principio de la dignidad de la persona humana y los 30 derechos fundamentales que de ellos se reconocen y están presentes en la Declaración. Hay bastante consenso, aceptación, desarrollo teórico y práctico, muchas veces contradictorios, con muchas omisiones. Seguramente ustedes estarán pensando en una realidad tan dura como el aborto, que contradice claramente esta realidad, pero y es así. Pero en muchos lugares se ha vencido, hace 2 años en el Congreso, el razonamiento vino por este valor de la dignidad de la persona humana para frenar el proyecto de aborto, pero más allá de todo eso, una visión más macro, más general, nos puede hablar de que este principio no solamente es bueno y valioso, sino que está permeando e influyendo, particularmente desde la Segunda Guerra Mundial, desde hace 65 años, y transformando positivamente nuestra experiencia personal y nuestra experiencia comunitaria. Bueno, esto era lo que tenía para compartir y ahora espero todos los comentarios que me quieran hacer. Voy a dejar de compartir pantalla, así nos volvemos a ver mejor. Muchas gracias, doctor, por una excelente exposición. Y ahora le voy a leer, si le parece, algunas preguntas del público, que las fuimos seleccionando, porque la verdad es que son un montón y no nos da el tiempo para responder todo. Bueno. A algunos, para los que quieran, yo mandé ahí un texto de una conferencia con temas parecidos a estos, así que si después los que quieran se los podemos hacer llegar, me parece abrir. Sí. Bueno, en la etapa final de los pacientes de COVID, al estar en aislamiento hospitalario y no poder ver a sus familiares, se veta el derecho de despedida. ¿Acaso no se está postergando mi dignidad humana? Sí, a lo mejor sí. Entonces ahí está el equilibrio entre bienes que se puede llegar a hacer. ¿Qué hacemos? Privilegiamos esas despedidas y esa atención, flexibilizamos eso con el peligro que eso pueda tener respecto del otro, o por la atención de los bienes generales es razonable que se programe. Pienso que es una cuestión controvertida, donde me parece que puede admitirse una y otra solución. Me parece que no está detrás de eso una idea totalitaria de la salud pública por la grandeza del Estado, sino más bien está por el cuidado de la persona que va a visitarlo y otras cosas. Bien, esto me parece que es problemático, conflictivo, y desde la dignidad, sí, a lo mejor, por ejemplo, me pareció, y de hecho hubo sentencias y juicios así cuando esto se judicializó, que por ejemplo, que no permitir a alguien llegar desde otra provincia para atender a un familiar, eso se consideró inconstitucional. Hubo un caso de alguien que vivía en Resistencia y tenía a su madre internada en Corrientes y no le dejaban cruzar el puente. Eso se dijo que era inconstitucional porque ese derecho estaba. Bien, sí, problemático, y no entiendo, hay
hay que ponderar en el caso. Bueno, después, ¿qué consideración le merecen las elecciones que se realizan a la hora de definir la prioridad en la atención de pacientes críticos por COVID, por ejemplo, ancianos y discapacitados que han quedado relegados? Bueno, eso sí, digo, en la discusión conozco de cerca lo que pasó en Mendoza y también en un hospital de aquí de Buenos Aires que conozco bastante de cerca. En eso se dijo que el criterio etario como único criterio es irrazonable, injusto e incompatible con la dignidad de la persona humana. En Mendoza y en este hospital que conozco, se dijo que la edad es uno de los tantos elementos, pero sobre todo, y no el elemento principal, sino que la gravedad y la posibilidad de recuperarse o la necesidad de eso son criterios predominantes. Si fuese únicamente criterio etario, yo pienso que sería dignidad de la persona humana, porque sería cosificar, clasificar, y por lo tanto sería contrario a la dignidad de la persona humana. Bueno. Por detrás de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿se puede confirmar una perspectiva ontológica o puede considerarse de aceptación universal? Yo pienso que es muy interesante cómo se gestó la Declaración Universal y los sucesivos textos que se fueron proponiendo, ¿no? Hubo un texto muy fuerte de un representante del Líbano, se llama Malik, que dijo que quería comenzar todo hombre creado en imagen y semejanza de Dios. Se ve que en ese momento no había consenso para esa realidad, para esa fórmula, es decir, para un teísmo declarado y explícito. Pero se llegó a algo que me parece que es muy fuerte. El tema es dignidad intrínseca de todas las personas. Y eso es, diríamos, cuando se dice dignidad intrínseca, está proponiendo un fundamento natural, metafísico, que se reconoce y no se otorga. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no es, diríamos, no es una afirmación teológica, pero sí es una afirmación jurídica racional que reconoce una base que está no disponible, por lo tanto, de algún punto metafísico. Así que ese momento es bastante positivo, la Declaración Universal, y es un patrimonio que tenemos que preservar. Hay muchos que se indignan frente a esa dignidad intrínseca y universal, tanto hoy por hoy sería bastante más problemático llegar a una declaración como la que se llegó en su momento. Bueno. Queda claro que todas las personas somos seres dignos, pero ante actitudes indignas, ¿no se pierde la propia dignidad? Lo que decía, se pierde accidentalmente, nunca sustancialmente. Nunca dejamos de ser personas humanas. Siempre valemos mucho más que el peor de nuestros actos. Por lo tanto, a ninguno de las personas que haya cometido el delito más desgraciado y degenerado se la puede torturar. A ninguna se lo puede linchar. No se puede, a todo el mundo hay que respetarla en su dignidad y pensar en su capacidad para recuperar. Esto accidentalmente se pierde dignidad, pero no nunca sustancialmente. Perdón que... Adelante. Bueno, la eliminación de la esclavitud no es global, hay formas encubiertas. ¿Usted comparte esta visión? Sí, por supuesto. La explotación sexual en muchos lugares, el tráfico de niños, el tráfico de órganos, fue derogada, diríamos, normativamente, con una extensión social muy amplia, pero hay formas modernas de esclavitud que contradicen, del mismo modo que no por prohibir el homicidio, el robo, etcétera, jurídicamente desaparecen la realidad. Ojalá pudiésemos simplemente con dictar normas y principios cambiar realidades, pero me parece que se ha cambiado. Si toda la historia de toda la humanidad, en muy distintas culturas, la esclavitud fue un modo habitual de convivencia, hoy no lo es. Pero sin embargo hay regiones o momentos en donde esa esclavitud está presente. Bueno, no hay más preguntas. Así que, Fran, te doy la palabra. Bueno,
Bueno, ahora vamos a dar cierre entonces al webinar de hoy, agradeciéndoles a Alfonso y a todos ustedes por acompañarnos. Agradecemos también a nuestros auspiciantes que nos vinieron acompañando durante estos últimos años. Y por último queremos anunciarles que el próximo 21 de octubre a las 18 horas vamos a hacer un webinar junto con el Observatorio de la Juventud de la Cámara de Diputados de la Nación. Y próximamente les estaremos enviando a todos más información. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alfonso. Si Bueno. quieren prender sus cámaras para aplaudirlo a Alfonso, están todos invitados. Perfecto. Muchas gracias. Queda a disposición para cualquier pregunta adicional o que tengan, me hacen hacer. Bueno, muchísimas gracias y mucho éxito en este ciclo de seminarios. A vos. Muchas gracias por acompañarnos, Alfonso. Bueno, gracias. Gracias.